Ok. Buenas tardes, estamos aquí en este gusto de estar con el maestro Carlos Macías, querido maestro de la maestría del Instituto Integra, egresado de Integra y amigo de muchos años, para conversar con un rico tecito de este tema que nos trae aquí, querido maestro, de la psicoterapia corporal versus la psicoterapia conversacional, como dos formas de psicoterapia, como dos aproximaciones. Y pues darte la bienvenida y el gusto de charlar contigo. ¿Cómo quisieras abrir o inaugurar esta temática? Gracias, Madelenka, un gusto estar aquí. Sí, bueno, vamos a confrontar estas dos formas de hacer terapia, que además yo creo que son complementarias, ¿no? Pero bueno, de alguna manera lo que aportan los psicoanalistas y lo que descubre Freud y este primer círculo de los que inventaron la psicología era la importancia de poder expresar verbalmente en la medida en la que los pacientes neuróticos, que eso nos incluye a todos, eran capaces de poner en palabras sus emociones reprimidas, pasaban dos cosas. Uno, había una descarga de esta emoción que liberaba a la persona y en segundo lugar se producía este acto de tomar conciencia, ¿no? Que a los que damos clases nos ha pasado muchas veces que a la hora que estás explicándole algo a alguien, quién sabe si tus alumnos entendieron, pero a ti ya te quedó claro porque tú eres el que lo estabas verbalizando. Y luego lo que sucede es que este poner en palabras se vuelve insuficiente, digamos, surge un problema de esta terapia que es muy lenta, muy larga, procesos psicoanalíticos de 10 años en donde los pacientes tardaban muchísimo en que esta energía pudiera salir o se notara el efecto de la terapia. Grof hace una analogía muy interesante. Él dice, de repente estamos vaciando una alberca con una cuchara, que este es como el problema de la dimensión verbal, y ahí es donde entra todo este grupo de los psicólogos psicocorporales que nos dan nuevas herramientas que aceleran este proceso. Y ahí te quiero ceder la palabra y después retomar porque creo que lo psicocorporal también puede caer en el vicio de prescindir de la verbalización y de prescindir de la toma de conciencia y dejar el trabajo nada más en un nivel corporal y entonces ya nos olvidamos del origen que era precisamente tomar conciencia. Así es, y eso es peligrosísimo. Creo que hay varias escuelas de psicocorporal que así lo hacen, que se vuelven como tecnologías anatómicas, digamos, que atienden la anatomía o la dimensión anatómica, pero no la psicosomática, pero no la espiritual del ser humano, ¿no? Entonces, te ponen a hacer cosas o a cumplir con técnicas que ni siquiera tienen una temática real para el paciente en ese momento o para el grupo, ¿no? Entonces, sí, creo que ese puede ser un gran peligro. Entonces, psicoterapia corporal, como esto que surge a partir de Reich y estas épocas en donde él va descubriendo que, pues, esta metáfora de la cuchara con la alberca me parece fantástica porque es a ver a qué horas acabo, a ver a qué horas se empieza a notar en mi calidad de vida o en mi percepción de mi propio ser que hay una cierta mejoría o una cierta contacto con partes más creativas, más alegres, más dinámicas o, digamos, vivaces mías, ¿no? Versus estar dormido, digamos, ¿no? En la metáfora consciente e inconsciente. A ver a qué horas me despierto, ¿no? De este sueño, de la neurosis, de esta enajenación de la que formamos parte todos. Entonces, a partir de observar que hay un muy buen avance en la terapia puramente verbal, de contenido. Evidentemente ese es un glorioso descubrimiento, es una maravilla entender, desde luego los chamanes ya lo sabían desde mucho antes, pero que el hecho de hablar de algo con alguien que tiene un receptáculo de escucha lo suficientemente inteligente, arraigado, respetuoso, serio, digamos, podría ayudarme a mí a darme cuenta de que
de cómo estoy diciendo las cosas o de cómo estoy causando ciertos de mis padecimientos, etcétera. Entonces, al observar que eso es cierto y que funciona, la asociación libre funciona, ¿no? El estar hablando de algo funciona si hay ese tipo de escucha. Nos hace también darnos cuenta que también perpetúa la división cuerpo-mente. O sea, por un lado sí atiende y hay mejoría y hay avance, aunque sea con una cuchara, pero bueno, versus ninguna cuchara, pues mejor la cuchara, ¿no? Entonces veníamos de cero cuchara y ahora ya hay cuchara. Entonces, ¿cómo podríamos eficientar este trabajo para que sea más rotundo, más profundo, más significativo y no por ello más superficial? Quiero subrayar eso mucho, ¿no? No es tecniquita, ponle una plasta aquí, otra curita acá, ¿no? Sino en este afán compartido con los psicoanalistas de ampliar la conciencia integral de las personas, el darnos cuenta. Ya no podemos seguir formando parte de la línea de las personas que siguen, digamos que votando por la decisión cuerpo-mente en su quehacer, porque eso mismo es uno de los grandes orígenes de nuestra infelicidad y de nuestras broncas colectivas y personales. Entonces, hay que empezar a encontrar la manera de unir las piezas o verlas en una totalidad. Pues no quiero decir una totalidad más total, ¿verdad? En un conversatorio, pero en realidad dejar de ver parcialidades para poder hacer el zoom out de la maqueta grande y ver más integralmente. Necesito yo conectar mi cabeza con mi corazón y con mi tripa de veras. Y eso solo se puede hacer a través del trabajo somático, del trabajo psicocorporal, pero con todas estas herramientas que tenemos, que son muchas y cada vez hay más, para entrar en el presente, para entrar en el aquí y el ahora, porque si no, yo siempre estoy hablando del pasado, pensando en mí misma cuando era paciente de psicoanálisis, claramente mi pasado, revisar el pasado era fundamental, y o empezar a hablar del futuro, ¿no? Pero tan poquito del presente. De estos 10 años que mencionas, quién sabe qué tiempo se le dé al presente, ¿no? Todo es antes, cómo era, cómo fue, cómo debió de haber sido, lo que me pasó, lo que me dolió, lo que me imaginé, y futuro, futuro, futuro. Pero el presente, que es tan valioso, solamente lo podemos accesar a través del cuerpo. Tradiciones orientales lo saben desde antes de Reich, por supuesto, y los chamanes y demás, ¿no? Entonces, bueno, ciertas escuelas de chamanismo. Entonces, la división cuerpo-mente es parte central del problema causal, digamos, de la infelicidad y la neurosis. Entonces, híjole, pues vamos a trabajar ahí, ¿no? Vamos a tratar de incluir lo psicocorporal en la dinámica verbal de identificar y platicar con la persona, pues quién eres, qué te trae por aquí, qué quisieras trabajar, qué te aflige, cuáles han sido tus logros, etcétera. A partir de lo verbal trabajamos experimentos corporales, digamos, propuestas psicocorporales de sonido, meditación, quietud, de vibración, posturas, movimientos muy rápidos y catárticos, movimientos más bien mucho más micromovimientos lentos, bla, bla, con el uso de ciertas pelotitas, pelototas, palos, rodillos, etcétera. O sea, la tecnología es simple y es variada. Lo sustancial no es eso, ¿no? Lo sustancial es la gran visión de trabajar la ampliación de la conciencia de la persona de manera integral, pero no bonito como escrito en el pizarrón, ¿no? Como maestros que somos, sino en la experiencia presente. Entonces, la idea de retomar el cuerpo en la psicoterapia, como creo yo, un gran parteaguas en toda la psicología clínica y la psicoterapia en el mundo, ¿no? Es el parteaguas porque todo aquel pasado del que yo estaba hablando está inscrito en mi cuerpo a nivel memoria celular, a nivel rasgos de carácter, a nivel segmentos corporales, a nivel eneatipo, a nivel lo que llamamos la herida del alma, mis reacciones típicas, mis chocheras, mis virtudes típicas tienen que ver con mi pasado, sí, claro. Lo hermoso de eso no es eso, lo hermoso es que al observarlo y trabajarlo y circular la energía, yo puedo tener un grado de libertad de cambiar ciertas cosas. Y ahí es donde esto se vuelve profundamente revolucionario, profundamente esperanzador y propositivo.
No es que yo voy a cambiar la historia, indudablemente no es inteligente la propuesta, no es tonta, ¿no? No se puede cambiar el pasado, simplemente se puede cambiar la traducción del pasado. Y eso hace que cambien muchas cosas en toda la maqueta de la que hablo. Darle otro significado, diría Franklin, ¿no? Entonces, imagino yo históricamente, maestro, el paciente acostado de Freud clásico, Charcot y demás, en un diván clásico donde hay un biombo, donde el terapeuta no nada más está atrás del biombo, sino que está de espaldas tomando nota y fumando. Y fumando. Hay que subrayar que, digamos, a nivel de aprendizaje de respiración, pues sí está fuerte que mi paciente esté, digo, que mi terapeuta esté fumando mientras yo elaboro, ¿no? Ahorita lo llamaríamos falta de respeto, inclusive. Eh, a partir de eso empiezan a haber ciertos intentos experimentales muy criticados de quitar el biombo o de voltear o de por lo menos que el terapeuta esté viendo hacia el biombo siquiera, ¿no? Todos estos intentos de empezar a empatar una relación más, pues no quiero decir yo, tú de Buber, porque eso es mucho más adelante, pero intentar de que no sean casi dos habitaciones, ¿no? Entonces, Pero fíjate, yo creo que digamos, este círculo psicoanalítico y esta estrategia del diván, hoy la podemos comprender mejor si entendemos el enfoque corporal, porque ¿qué es lo que están haciendo los psicoanalistas al recostar al paciente en el diván y al no emitir juicios y al estar, digamos, fuera de su campo visual para que el paciente digamos, no se retroalimente de ninguna expresión ni nada que el terapeuta pueda hacer? Pues están abriendo un canal de expresión. Hoy en día sabemos que hay, según este Reich, pues los 7 segmentos, ¿no? Estaríamos aquí hablando del quinto segmento que corresponde a la garganta y a la expresión verbal y a la boca. tercer segmento, ajá. Quinto chakra, ¿te refieres? Ajá. Quinto chakra, bueno. Entonces, el quinto chakra, ¿no? ¿Y qué se está haciendo? Se está abriendo ese canal de liberación de energía, tratando de no poner ninguna obstrucción ni ningún obstáculo, excepto el humo, que claro, eso no era a propósito, había, claro, como todo, ¿no? Empezamos, no podemos comparar un automóvil de 1900 con uno del año 2020, ¿no? Entonces, claro, hemos ido corrigiendo, ha ido evolucionando, pero es interesante si vemos al revés, ¿no? Desde lo que sabemos hoy en día, qué es lo que está pasando en la terapia conversacional o en la terapia psicoanalítica, visto desde la lupa del enfoque corporal. Pues estamos abriendo un canal de liberación de energía. Ya después descubrimos que había otros canales que habían quedado olvidados, que no se habían considerado, pero por lo menos aquí se está abriendo una posibilidad de que un contenido emocional salga por una vía. Hoy en día sabemos que tenemos como un montón de vías. Cuando nosotros nos limitamos a que esta es la única vía posible, entonces también contribuimos a este tema de separar lo mental, porque el psicoanálisis las terapias conversacionales en general sí corren el riesgo de fomentar la división entre lo que está en mi cabeza y lo que está ocurriendo en otros lugares de mi cuerpo que es distinto. Y digamos, dando terapia conversacional, también tenemos herramientas del enfoque corporal en cuanto a desde dónde estoy hablando. Hoy sabemos que yo puedo estar hablando desde lugares distintos de mi cuerpo, no solamente desde mi cabeza. Y puedo llevar mi atención, por decir algo, a la cadera o a los pies o al corazón, y desde ahí va a salir un contenido verbal distinto y va a tener un efecto distinto a la terapia conversacional. O sea, lo que quiero decir es que lo que hoy sabemos del enfoque corporal viene a enriquecer también la terapia conversacional tal cual es. Pues creo que prueba de ello también es cuántos psicoanalistas serios o formados
que ejercen están entrando a procesos psicocorporales como su propia herramienta de autoobservación, ¿no? Entonces, este simple hecho que está pasando en los últimos, sobre todo 6, 7 años, lo observo, es claramente están viendo que hay algo que nosotros podemos ofrecerles eh, que no habían tocado, que no habían visto, ¿no? Como este gran reto de poder unir la cabeza al corazón y el instinto y la tripa, ¿no? Que ofrece la terapia psicocorporal, que creo que es magnífico, ¿no? Que creo que es magnífico. A mí me preocupa también ciertas terapias corporales que solamente son anatómicas, Carlos. O sea, que hay que hacer. Tú llegas y haz, párate, siéntate, pero tienes que hacer, de hacer. En ningún momento se pone énfasis a la relación verbal, a la relación empática, a la relación que es lo que sabemos que sana fundamentalmente y apoya a la conciencia. Y entonces en ningún momento podemos ser. Y justamente eso es lo que nos ha enfermado, tanto hacer, claramente, ¿no? Digamos, estar haciendo, perdiendo lo esencial. Y todos estaríamos de acuerdo en que el objetivo de todo proceso terapéutico es la conciencia y que ya sea lo conversacional o los ejercicios corporales son herramientas para alcanzar la conciencia. Nada más que yo creo que este proceso de conciencia se culmina o se cierra de alguna manera en un proceso verbal, necesariamente. Si yo lo vivo en el cuerpo y hago los ejercicios y hago catarsis y sucede todo esto que podemos provocar con los ejercicios psicocorporales, si yo no lo puedo poner en palabras, mi proceso de conciencia no ha concluido. Claro, es como decir, quitar la cabeza de la ecuación como antes quitábamos el corazón. O sea, es como, bueno, pues cambiar una ficha por otra en el ego no nos hace avanzar. La idea es también poder metaprocesarlo, Uh -huh. procesarlo racionalmente. Para mí es indudable cuando alguien comprende qué está sintiendo y comprende qué es lo que está co-creando, haciendo, no haciendo, bla, bla. Ah, ok, es un darse cuenta mucho más holístico, diríamos, ¿no? Mucho más de Adebis, y es entonces la conciencia se puede arraigar. No nada más son parcialidades o mensualidades pequeñas, ya es, wow, avanzo en mi nivel de conciencia, por lo tanto en mi nivel de calidad de vida, ¿no? Claro, Este, y la experiencia corporal, claro que reafirma muchísimo, porque ya no son conceptos abstractos, sino son experiencias que el individuo, como tú dices, las arraiga perfectamente bien porque las está experimentando, no son nada más conceptos vacíos, ¿no? ¿Y por qué trabajar lo psicocorporal desde el humanismo? Como cuál sería la utilidad o cuál sería el beneficio o para qué mezclar, si me explico, como para qué hacer esta propuesta que ya llevamos 17 años ejerciéndola en el instituto, digamos en términos profesionales, pero también de enseñanza y de formación. ¿Para qué? Porque Eso me preguntas muy a menudo a esa pregunta y el humanismo qué tiene que ver con el carácter o qué tiene que ver, ¿no? Con el hombro chueco, etcétera. yo creo que es una pregunta en la que es una pregunta peligrosa porque nos podríamos perder horas en el tema, pero yo observo varios fenómenos. El primero es que el enfoque psicocorporal, pues bueno, surge de observar que el psicoanálisis no precisa del todo la energía de la neurosis, la energía que está atrapada. No nos dice cómo está atrapada ni dónde está atrapada. Creo que Reich atina muy bien a convertir el concepto de la libido a este concepto que él crea y ubica las emociones como energía atrapada en el cuerpo, no en la cabeza, no en este cuerpo psíquico eh, impreciso. Entonces, bueno, esta energía atrapada, en la manera en la que la vas liberando y la vas liberando y la vas liberando, ¿no? Y entonces el individuo empieza a fluir porque su energía de los diferentes niveles empieza a circular y entonces empiezan a unir unos segmentos con otros. Entonces aparecen temas que son propios del humanismo, como por ejemplo el amor, como por ejemplo la dignidad, como por ejemplo la espiritualidad. Yo creo que no por casualidad Reich, Alexander Lowen
pierracos, terminan en un asunto espiritual involuntario, un asunto espiritual como consecuencia de liberar las energías que estaban atrapadas, pues simplemente haciendo psicoterapia, más desde un enfoque casi médico, ¿no? De sanar al paciente y liberarlo de sus obstrucciones. Inevitablemente ahí se topan con los temas propios del humanismo, que son la espiritualidad, el sentido de vida, el amor, una serie de valores que acompañan a la psicología humanista. Y nos permite formarnos como terapeutas en poder transmitir estas actitudes, digamos, y valores, ¿no? Poderlas transmitir para trabajar al ritmo del otro, respetando al otro, empatizando con el otro, con sus contenidos, con esta cuestión de la aceptación incondicional de lo que la persona es. Y Pero, esto le da una potencia al trabajo corporal y una contención, en mi opinión, muy grandes, porque si no es puro do. Y aquí es como vamos a crear un espacio en donde puedas ser lo que está pasando, donde puedas existir y no siempre haciendo, ¿no? No claro, siempre. cuando tú liberas, por ejemplo, aprendes a abrir tu corazón y llevas tu conciencia a tu corazón y entras en contacto con ese tipo de energía, evidentemente los vínculos que tienes se van a transformar. No es nada más un ejercicio que queda ahí. Y si como terapeuta que te has formado y que has hecho este trabajo, pues evidentemente esta energía va a empezar a fluir hacia tu trabajo. Y entonces componentes como ser empático o como ser compasivo van a empezar a formar parte de la dinámica que tienes con tu paciente y bueno, y en tu vida en general, ¿no? Sí. Entonces, si yo estuviera en el mercado de las psicoterapias, porque creo que por primera vez necesito terapia ahorita y veo, digamos, la gran oferta que hay, ¿a quiénes en particular les recomendaríamos la terapia psicocorporal, en tu opinión, maestro? A todos, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, la experiencia es que es un trabajo que acelera muchos procesos. Bueno, como por qué irnos a modelos antiguos, más parciales, y no irnos a lo de actualidad, a lo que va a la vanguardia, a enfoques que han demostrado mayor efectividad, porque como todo, pues va evolucionando. Aunque esto que es maravilloso de que es el paciente el que elige al terapeuta y esa decisión la toma desde muchos elementos inconscientes, también está asociado con quién está preparado para trabajar qué. Porque cuando elegimos a nuestro terapeuta, algo andamos buscando y nos llegan el momento de ir trabajando diferentes cosas. Yo en mi proceso personal observo que no solamente a los terapeutas, sino a los autores que he ido leyendo y estudiando, los he elegido, yo no sé ni por qué, en el orden cronológico en el que va avanzando el asunto. Me he echado en carne propia el recorrido histórico de la evolución de la psicología, ¿no? Empezaste por Freud, por decir algo, Sí, y de allá para exactamente. acá, ajá, sí, aunque me Claro, imagino que a veces vuelves a atisbar cosas del pasado y regresas a lo nuevo, etcétera. Sí, 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 así pero, es. pero entiendo que hay personas que puedan ser mucho más evolucionadas y de un solo brinco ya se instalen en lo de vanguardia, en lo de actualidad y no tengan que regresar a 1900, ¿no? Yo sí creo que es un honroso pasado de búsqueda colectiva por crear felicidad y realidades compartidas más inteligentes y más amorosas. Ese es el motivo por el cual desde entonces, reitero, desde antes, pero desde esta parte de la psicología oficial, digamos, de la psicoterapia oficial, honro mucho ese intento, esa intención, esa energía puesta en el descubrir, en el ir haciendo, que si la asociación libre, que si párense, quiten el biombo, no, bueno, la revolución completa, ¿no? Era como wow, o sea, como encuerado, no encuerado, no, nada más sin biombo, etcétera. Toda esta evolución
A mí me parece mágica, me parece hermosa, pero sí estamos en momentos de virus, de pandemia colectiva y de momentos en, como tú dices, hacer cosas más puntuales, intervenciones más específicas y con profesionales. Ahí sí yo no puedo ni siquiera pensar en otra alternativa, ¿no? Acudan, por Fíjate favor, siempre a personas graduadas de escuelas serias que tienen una formación, que se siguen supervisando, que toman terapia. Es decir, pues, ¿con quién irías? ¿Con el mejor dentista? ¿Con el mejor cirujano de cerebro? Pues con el mejor terapeuta. Tiene que ser graduado, ¿no? Desde ahí mi petición a la gente que no se ha graduado en el instituto y en otras partes, háganlo, porque empieza a haber una demanda de terapia y una demanda de terapia buena, seria y formal, ¿no? Que pues está incrementándose, esa curva sí va en subida, ¿no? En el mundo. Entonces sí necesitamos mucha galleta terapéutica para trabajar con lo que viene, con lo que viene, con lo que está gestando, con lo que se está destapando, pues, ¿no? Y sí, hablando de las tendencias que hay en psicoterapia, también se está produciendo una de esta simplificación del terapeuta, ¿no? Sí. De ir a los elementos fundamentales, ya que cualquier persona puede ser un, voy a decir la palabra, orientador, aunque hay como un conjunto de nombres o de adjetivos que describen esto, ¿no? Y bueno, trabajar con la psique humana, pues evidentemente exige una preparación. Te me congelaste un poquito, creo que ahorita vas a reaparecer. Estabas hablando con respecto a la preparación que requieren los terapeutas para poder contener y asimilar y procesar y metaprocesar y metabolizar todo lo que sucede en terapia con un cliente, con un paciente. Pero ya te me quedaste congelado. Espero que en este momento el maestro... Ahí ya estás otra vez. Ya creo que no... Sí me oyes y me ves bien, ¿verdad? Sí, sí. Es que nos congelamos o algo pasó con el Zoom, que son las Ok. vicisitudes de nuestra tecnología compartida. Decías tú Ujú. que cómo el terapeuta requiere de ciertas cualidades, si las quieres nombrar. Sí, yo creo que trabajar con la psique humana requiere, aquí está el gato Ay, saludándonos. Trabajar con la psique humana requiere un conocimiento infinito. Nunca sabemos lo suficiente, nunca estamos suficientemente formados, nunca hemos terminado nuestra formación, nunca somos un producto a término. Es un proceso continuo y hay que siempre dudar de lo que sabemos porque hay cosas nuevas y lo que sabemos siempre corresponde a un pedacito de lo que hay que saber. Entonces, estas simplificaciones que también son medio producto de la vida moderna, en donde yo veo cómo las formaciones para ser terapeuta cada vez son más cortas, más breves, más simplificadas, y no creo que vaya en esa dirección. Y también puedo decir que en donde tengo mi consultorio, pues ahí somos varios terapeutas de diferentes formaciones. Y observo que quienes tenemos una formación más seria, más larga, más profesional, sí somos quienes tenemos más pacientes y quienes son más improvisados o más formados al vapor, tienen evidentemente mucho menos pacientes. Porque sostener procesos largos con pacientes necesitas con qué sostener ese proceso. Y si no tienes ese trabajo en ti mismo, pues no hay manera, ¿no? no hay manera y además se convierte en un autoabuso, pero un abuso del otro, porque te estoy vendiendo la posibilidad de contenerte sin poder contenerte, ¿no? Si hay un engaño en realidad, porque, ¿no? Es complejo, es todo un tema ético que se abre para otro conversatorio, esperemos que muchos más, pero entonces, terapeuta graduado serio, que sí trabaje la búsqueda de la sanación en el sentido de la conexión con la unidad, a eso me refiero sanación, en la persona, respetando el estilo y forma de cada quien, ¿no? Porque hay muchas terapias que te quieren conformar como el clásico
digamos, prototipo de paciente que ya se sanó o que ya di de alta, ¿no? Bien portado, pelito, que tu pelo sea así, tu ropa, o sea, es decir, como muy marchando, casi sales de ese tipo de visión, ¿no? Lo cual es Fíjate, trágico, ¿no? Es sí, trágico, es aburrido, es ilegal, bueno, debería ser ilegal, no sé, es como no respetar el estilo o la forma o el ritmo del otro, sería algo anti visión humanista, ¿no? Anti lo que estamos proponiendo que tiene que ver con este, cuando hablas de nunca vamos a saber lo suficiente, sí, claro, esa es la bronca con la gula y con la curiosidad, pero entendiendo que la vida es un misterio, paso uno, la vida es un misterio, ¿no? Y yo estoy aquí en mi pinino números punto cero cero no sé cuál, tratando de entenderme, entendernos y darle sentido a todo esto. Eh, no me exijo tampoco entenderlo todo. Lo que sí me pediría, hablando como terapeuta, es que mi capacidad de aceptar lo que no hacer, no conozco, no sé y nunca sabré, o cosas que iré acumulando, que ya iré sabiendo un poco más en adelante, aceptar que así es, que ante ti, yo no sé nada, tú sabes más de ti aunque no sepas nada de ti, ¿no? Esa visión que es más arraigada y más humilde, nos ayuda a trabajar muy bonito, ¿no? Porque no es como yo te voy a dar la ficha 6, que es la que tú necesitas para resolver tu bronca con tu papá. No, bueno, o sea, eh, pero o es que luego hay fíjate, terapias también que dicen, mira, ahórrate lo negativo. ¿Sí? claro, Ahórrate lo negativo, vámonos rápido por el camino de somos los optimistas, vamos a crear realidades positivas y tú, lo bonito, lo bonito, lo bonito, lo bonito, ¿no? Fomentando este vicio de la negación que por sí ya tenemos implantado por siglos, todas las cuestiones desagradables no las peles. O sea, tú ni les des enter, tú síguete por yo soy una buena persona, soy una linda mujer, bla, 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 bla. Y entonces al rato el acumulativo, el sumatorio de esa negación, ¡ouch! O sea, la alfombra tiene abajo casi ya metros de porquería, ¿no? Y es lo que está pasando colectivamente, desde luego. Sale pero es cada que cosa. sí, entre más limitada es la formación, o sea, si alguien se formó, digamos, en un solo lugar por poco tiempo y le pusieron ahí una etiqueta de coach de vida o yo no sé qué, eh, entre más el terapeuta está limitado en sus capacidades, más va a meter al paciente en una caja, eh, que es su forma muy particular de trabajar, y entonces el paciente va a quedar atrapado en ese formato y entonces, como tú dices, va a salir con el pelo cortado de cierta manera y vestido de cierta manera y diciendo ciertas cosas, producto de un enfoque, ¿no? Pero precisamente yo creo que cuando vas ampliando el horizonte, cuando vas estudiando diferentes cosas a lo largo de más años, precisamente esa rigidez de un solo enfoque se va diluyendo. Y entonces vas teniendo una capacidad de entender que hay muchas posibilidades en la misma psicoterapia y tal vez quien decide algunos de los caminos a recorrer es el propio paciente por Claro, sus características. claro. Y por su momento. Y por su momento, Y claro. yo siempre estaré muy agradecida, por ejemplo, con los muchos primeros años de mi vida en los 80s que hice psicoanálisis ortodoxo. Este, qué maravilla que hice eso. Qué maravilla que existe y qué maravilla que vi todo lo que vi. Ahorita, pues obviamente ya no quisiera regresar a ese momento, ¿no? Eh, estoy en otro momento de mi vida, pero hay que ir honrando los pedazos, ¿no? Del camino. Pero sabes, Entonces, otra sí, cosa maravillosa en lo que estoy diciendo es que también hay una parte en donde al final de repente todo se empieza a juntar y de repente los diferentes enfoques empiezan a decir cosas muy parecidas o a decir como lo mismo, empiezan a resonar unos con otros. Y también esa parte es como muy interesante. Inclusive la terapia conversacional con la terapia psicocorporal, si puedes integrar los dos modelos, vas a ver que resuenan
en muchos aspectos, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿por qué hay en estos últimos años un gran interés en la empatía desde el punto de vista psicoanalítico? No, no es que no lo hayan trabajado ni lo hayan publicado N mil veces de manera brillante, sino, y otras no tanto, sino que en este momento se está como prendiendo los focos de decir, oigan, tenemos que poner atención en la empatía, que resulta que no es uno de nuestros valores fundamentales, es del humanismo, pero nos está haciendo falta por esto y por esto. A ver, y entonces están queriendo tomar cursos de cómo comunicar la empatía, por ejemplo, o de qué es la empatía, para empezar. ¿Con qué tengo que empatizar? También con lo negativo hay que empatizar, ¿no? Etcétera. A mí me parece interesante, donde todos estos caminos, como una glorieta que varios caminos llevan a esa glorieta, ¿no? Y es una glorieta interesante en donde Claro, solamente sirven las psicoterapias serias y buenas, no importa de qué tipo, ¿no? pero es que Mientras fíjate, sea una seria y buena y bien hecha, todas ayudan. y es que los modelos psicoterapéuticos también tienen que afectarse unos a otros y Claro, tienen que claro, modificarse. claro. Aunque tú digas, yo soy de otra escuela o yo tengo otro enfoque, pero no puedes ni ser ciego, ni pelearte, ni disgustarte con lo que están haciendo otros modelos. Tendrás que Claro. echarles un ojo y ver qué de eso se aplica a tu propio modelo y lo enriquece, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces estamos claramente platicando con respecto a conversacional y corporal, ¿no? Estas dos maneras de ver la terapia, de ver al paciente. No sé si para primer conversatorio de esta temática, maestro Carlos, quisieras añadir algo, quisieras preguntar algo, extender algún punto. Eh, Pues es solamente resaltar esto, ¿no? Que los dos modelos tienen que estarse afectando mutuamente. El modelo psicocorporal tiene que eh, regresar a sus orígenes, que es lo conversacional, y los modelos conversacionales tienen que mirar a otros enfoques, como por ejemplo el psicocorporal, y enriquecerse y tomar más fuerza desde lo que otros modelos le pueden aportar. Sobre todo ahora que estamos entrando a paradigmas de más colaboración, co-creación y cooperativas y demás, ya no podríamos estar solamente en nuestra pequeña trinchera compitiendo con otros, ¿no? Sino incluyéndonos. Y creo que esto es valiosísimo y nos va a hacer avanzar a todos. Entonces me quedo con esto que contestas. Yo le recomiendo esto a todos, en el sentido de todos tenemos cuerpo, todos tenemos algo que arreglar en nuestra vida o mejorar, todos tenemos poca conciencia en general, ¿no? Y sí, me quedo reflexionando en varias cosas y cuáles otras son las similitudes y las diferencias, ¿no? Me quedo con la pregunta abierta y también con la invitación, pues, a que formen parte de este gremio, que se formen las personas que nos están viendo. En escuelas hay muchas, pero hay pocas serias. Eh, tenemos nuestra maestría, muchos diplomados, diferentes entrenamientos, para que se formen para ser agentes de cambio que son tan necesarios ahora, ¿no? Estamos a la alza, digamos, en el sentido de demanda laboral, social, en el mundo que va a haber para nosotros. Entonces, en ese sentido, es una carrera, una opción bastante prometedora, siempre y cuando sea serio y bien bonito y hecho, ¿no? No como tú dices, así estos cursitos al vapor, pues no, no son propiamente colegas, ¿no? Claro. Colegas, gente bien formada. Pues con alegría veo cómo hemos compartido esta charla, querido, y honramos este pasado, digamos, de Freud para acá y también el pasado nuestro de la búsqueda que hemos tenido desde que nos conocemos hace tantos años, de una cosa de otra, en otros lugares, en otras instancias, y continuará, ¿no? Y seguirá la mata dando. Querido maestro Carlos Macías, pues te agradezco mucho tu presencia, tu conocencia, tu aportación, como siempre integra, pues es tu casa y seguir haciéndolo y estaremos en otros conversatorios y en otros escenarios siempre conviviendo. Y muchas gracias. Cuídate Pues mucho, cuida mucho un tu salud. gusto, un Que gusto estés muy estar bien. aquí. Gracias por la invitación y esperemos que sigamos platicando muchos y debatiendo muchos de estos puntos. Muchas Claro gracias. que sí.
Un beso, niño. Gracias.